Te doy mi Ferrari si logras encenderlo. El millonario se rió, señalando al anciano de barba gris. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada y que perdería todo su orgullo. Apártate de ahí, viejo miserable. No toques mi Ferrari. La voz de Sebastián Cortés atravesó el salón de la concesionaria Prestigio Motors como un cuchillo, haciendo que todas las conversaciones se detuvieran en seco. El anciano de barba gris retrocedió tan bruscamente que su bastón de madera casi se le cayó de las manos. Sus dedos temblorosos se aferraron al mango tallado mientras bajaba la mirada, los hombros encorvándose como si quisiera hacerse invisible. En su rostro, marcado por arrugas profundas que parecían surcos de dolor antiguo, se dibujó una expresión que cualquiera que hubiera conocido la humillación reconocería al instante. Perdón, señor, murmuró con voz apenas audible. No quería molestar. Sebastián Cortés, de 32 años, era la definición viviente del privilegio heredado. Hijo único del magnate automotriz Ricardo Cortés, había crecido rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, y nada de lo que el dinero no puede. Empatía, humildad, carácter. Su traje costaba más que el salario mensual de cualquier empleado de la concesionaria. El reloj en su muñeca podría pagar la universidad completa de 3 estudiantes. Y lo sabía y le encantaba que todos lo supieran. ¿Cómo entró esta persona aquí?, preguntó en voz alta, mirando a su alrededor con indignación teatral. Petriche, creí que teníamos estándares. El salón estaba repleto esa tarde. Era el evento de lanzamiento exclusivo del nuevo Ferrari 488 Spider y la crema innata de la sociedad había sido invitada. Hombres con copas de champán francés, mujeres con joyas que centellaban bajo las lámparas de cristal, empresarios cerrando negocios entre risas. El aire olía a perfumes caros y éxito. Y en medio de todo eso, el anciano parecía una mancha en un lienzo perfecto. Su ropa, aunque limpia, estaba gastada por años de uso. Los pantalones mostraban parches discretos en las rodillas. El suéter tenía el tipo de desgaste que viene de ser lavado cientos de veces con jabón barato. Sus zapatos, aunque ados con cuidado, revelaban grietas en el cuero que ningún betón podía ocultar. El bastón que sostenía no era médico ni elegante, solo un pedazo de madera trabajado a mano. Funcional. Patricia Reyes, gerente de ventas de 43 años. Sintió su corazón encogerse. Llevaba trabajando en esa concesionaria desde hacía 15 años, desde antes de que Sebastián tomara el control tras la semiretirada de su padre. Conocía al joven lo suficiente para saber que esto no terminaría bien. Señor Cortés, yo autoricé su entrada, dijo con voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba ligeramente. El señor estaba esperando a alguien y creíste apropiado dejarlo entrar en un evento privado. Sebastián la cortó con frialdad que congelaba. Un evento donde tenemos a los clientes más importantes de la ciudad. El anciano levantó la vista por primera vez y Patricia pudo ver algo en sus ojos que la sorprendió. No era miedo, no era vergüenza, era una tristeza tan profunda que parecía tener raíces que llegaban hasta el alma. Joven, el anciano habló con voz quebrada, pero digna. No busco causar problemas. Me retiro ahora mismo. Oh, no. Espera. Sebastián levantó una mano, una sonrisa cruel curvando sus labios. No tan rápido. Ya que interrumpiste mi evento, al menos dame la oportunidad de entender qué hacías exactamente tocando mi Ferrari. Solo la admiraba, señor. Es una máquina hermosa. Admirando. Sebastián soltó una carcajada que hizo eco en el salón y otros comenzaron a reír con él. Esa risa nerviosa de quienes quieren estar del lado del poderoso. Tú, admirando ingeniería que ni siquiera podrías entender aunque te la explicaran. El anciano apretó su bastón con más fuerza. Sus nudillos se volvieron blancos, pero no respondió. Déjame adivinar. Sebastián caminó alrededor del anciano como predador, circulando su presa. Toda tu vida has visto pasar autos así, ¿verdad? En la calle, siempre desde afuera, siempre mirando algo que nunca podrías tener. Debe ser duro, abuelo, vivir sabiendo que hay un mundo completo de cosas que existen, pero no para ti. Algunos invitados comenzaron a mirar hacia otro lado, incómodos. Otros sacaban sus teléfonos, no para grabar todavía, solo esperando que la situación escalara lo suficiente como para que valiera la pena capturarla. Petriche dio un paso adelante. Señor Cortés, por favor. El señor ya dijo que se retira. Petriche, cuando quiera tu opinión te la pediré. Sebastián ni siquiera la miró. Por ahora, cierra la boca o busca otro trabajo. Las palabras golpearon a Patricia como bofetada física. Tenía 2 hijos en la universidad, un esposo que había perdido su empleo meses atrás. No podía darse el lujo de perder este trabajo, por mucho que quisiera defender al anciano. Bajó la cabeza, lágrimas de impotencia quemando sus ojos. El anciano observaba todo en silencio. Su bastón temblaba ligeramente, no por debilidad física, sino por algo más profundo, una emoción contenida que amenazaba con desbordarse. ¿Sabes qué? Sebastián se paró frente a la Ferrari roja que brillaba bajo las luces como joya viviente. Tengo una idea mejor que simplemente echarte como a un perro. El salón guardó silencio absoluto. Esta belleza. Sebastián acarició el capó del Ferrari con reverencia exagerada. Cuesta 500 millones de pesos. 500 millones.
Más dinero del que tú verás en 10 vidas, motor V8 biturbo, 670 caballos de fuerza, sistema de seguridad más avanzado del mercado, tecnología que te volaría la cabeza solo intentando entenderla. Hizo una pausa, saboreando la tensión absoluta que tenía. Tiene un sistema de encendido tan sofisticado que ni mis propios mecánicos certificados pueden arrancarlo sin las llaves especiales y los códigos de seguridad. Es un sistema de 6 niveles de protección biométrica y encriptación digital. Imposible de burlar. El anciano no respondió, pero algo en su postura cambió. Su espalda se enderezó ligeramente. Sus ojos, que habían estado fijos en el suelo, se levantaron para mirar el Ferrari con una intensidad que Sebastián no notó, pero que Patricia sí, así que aquí está mi propuesta, abuelo. Sebastián sacó las llaves del Ferrari de su bolsillo, haciéndolas brillar bajo las luces como trofeo. Como claramente estabas admirando esta máquina, te doy una oportunidad. Si puedes encender este Ferrari sin las llaves, sin los códigos, usando solo tus manos, de lo que sea que hayas trabajado en tu vida, te lo regalo. El murmullo que recorrió el salón fue como ola. 500 millones de pesos. Sebastián elevó la voz. Te los regalos y logras encenderlo. Pero cuando fracases, te largas de aquí admitiendo frente a todos que no perteneces a este mundo, que hay lugares donde gente como tú simplemente no tiene cabida. El silencio que siguió era tan denso que se podía sentir físicamente. El anciano miraba la Ferrari con expresión imposible de leer. Sus manos temblaban sobre el bastón. Sus labios se movieron como si estuviera hablando consigo mismo, aunque ningún sonido salió. ¿Qué pasa, abuelo? Sebastián se burló. ¿Te comió la lengua el gato? Es una oferta generosa, aunque ambos sabemos que es imposible. ¿Por qué haces esto? La voz del anciano salió quebrada, cargada de una emoción que hizo que varios presentes sintieran un escalofrío. ¿Qué te hice yo para merecer esto? No me hiciste nada. Sebastián respondió con frialdad. Solo tuviste la mala suerte de ser lo que eres en el lugar equivocado. Ahora aceptas o no, porque esto termina de dos formas, con tu humillación admitida o con mi Ferrari en tus manos. Tú decides. El anciano cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió, había lágrimas brillando en ellos, pero su voz sonó firme. ¿Cómo te llamas, joven? Sebastián Cortés, dueño de todo lo que ves aquí. Sebastián, el anciano repitió el nombre como si fuera oración. Mi nombre es Ernesto Mendoza. Tengo 74 años y acepto tu apuesta. La explosión de reacciones fue inmediata. Risas, comentarios burlescos, algunos aplausos sarcásticos. Los teléfonos salieron, ahora sí, docenas de ellos, listos para capturar lo que todos asumían sería un momento de humillación viral. Patricia y Sebastián prácticamente cantaba de alegría contenida. Trae una silla para el señor Mendoza. No queremos que sus piernas viejas folen mientras intenta lo imposible. No necesito silla. Ernesto respondió, y para sorpresa de todos, dejó su bastón apoyado contra la pared. Caminó hacia el Ferrari con pasos lentos, pero firmes, más firmes de lo que Sebastián había anticipado. Se detuvo frente al auto, mirándolo con una intensidad que hizo que algunos de los invitados se acercaran, curiosos a pesar de sí mismos. Ernesto extendió sus manos y las colocó sobre el capó del Ferrari. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El anciano comenzó a llorar. No eran lágrimas discretas ni contenidas, eran sollozos profundos que sacudían su cuerpo entero. Lágrimas que corrían por sus mejillas y caían sobre el metal rojo del auto como lluvia. 32 años, murmuró con voz rota. 32 años en el taller, construyendo, reparando, soñando con máquinas como esta. Y ahora el salón había quedado en silencio absoluto. Incluso Sebastián había perdido su sonrisa burlona, confundido por la reacción emocional. Patricia sintió su propia garganta cerrarse. Había algo en esos sollozos que trascendía la humillación del momento. Era el sonido de una vida entera de sueños pospuestos, de talento no reconocido, de dignidad pisoteada una y otra vez. Perdón. Ernesto se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Eso lo que mi hijo amaba estos autos antes de que se detuvo, incapaz de continuar. El dolor en su voz era tan visceral que varios invitados sintieron un nudo en el estómago. Antes de que falleciera hace 2 años, finalmente completó la frase, cada palabra pareciendo arrancarle un pedazo del alma. Accidente de tránsito. Tenía 38, nunca pudo cumplir su sueño de tener un auto así. El silencio ahora era diferente. Ya no era expectativa ni burla, era incomodidad profunda mezclada con algo parecido a la vergüenza. Sebastián abrió la boca, pero por primera vez en su vida, las palabras no le llegaron. Ernesto se enderezó secándose las últimas lágrimas. Pero ya que insiste, en esta apuesta, joven Sebastián, voy a intentarlo. No por mí, por mi hijo, por todas las veces que me dijo, papá, algún día vamos a arreglar un Ferrari juntos. Sus manos, que habían temblado momentos antes, ahora se movieron sobre el auto con propósito diferente. No eran las manos torpes de un anciano derrotado.
eran manos que conocían máquinas con intimidad que trascendía el tiempo. Los dedos de Ernesto encontraron un panel casi invisible en el costado del Ferrari. Presionó en 2 puntos específicos simultáneamente con una precisión que hizo que un mecánico presente entre los invitados se inclinara hacia adelante sorprendido. El panel se deslizó, revelando un puerto de acceso que ni Sebastián sabía que existía. Espera, Sebastián dio un paso adelante. ¿Cómo supiste dónde estaba eso? Ernesto no respondió. De su bolsillo sacó una herramienta pequeña antigua con mango de madera gastado por décadas de uso. No era nada moderno ni sofisticado, pero cuando la insertó en el puerto, sus manos se movieron con la seguridad de quien ha hecho esto miles de veces. Todos los autos de alta seguridad tienen protocolo de emergencia. Ernesto habló con voz que ahora sonaba diferente, más firme, con autoridad técnica que contrastaba completamente con el anciano quebrado de minutos antes. Para bomberos, para rescates, Ferrari incluye acceso de servicio clase A en todos sus modelos desde 2014. Sebastián sintió su corazón comenzar a latir más rápido. ¿Quién eres tú? Te lo dije. Ernesto respondió sin levantar la vista, concentrado en su trabajo. Ernesto Mendoza, jubilado. ¿Jubilado de qué? Pero Ernesto no contestó. Sus manos trabajaban ahora con velocidad creciente, manipulando algo dentro del huerto con movimientos precisos que hablaban de conocimiento profundo. Había algo casi hipnótico en verlo trabajar. Como observar a un maestro en su elemento. Clic. Otro clic. Un tercero, la puerta del conductor del Ferrari, se desbloqueó con sonido suave pero inconfundible. No, Sebastián susurró la sangre, drenándose de su rostro. No es posible. Ernesto abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor con movimientos sorprendentemente ágiles. Sus manos encontraron el tablero como si lo hubiera diseñado él mismo. Sistema de encendido de 6 niveles, murmuró, sus dedos moviéndose sobre botones y controles. Bypass de emergencia requiere secuencia específica, presión simultánea en acelerador y freno 2 segundos. Botón de inicio presionado, mientras se gira perilla de ventilación 3/4 a la izquierda. Cada palabra era como puñal en el orgullo de Sebastián. Panel de control táctil. Ernesto continuó. Código maestro de fábrica todavía activo porque nadie pensó en desactivarlo. Secuencia. 4 toques. Esquina superior derecha, 2 en centro, 1 en inferior izquierda. Sus dedos bailaron sobre el panel con precisión quirúrgica. El tablero del Ferrari cobró vida. Luces se encendieron en secuencia, sistemas comenzaron a inicializarse y entonces, con un rugido que hizo temblar el piso, el motor V8 biturbo rugió a la vida. El sonido era inconfundible, poderoso, imposible de ignorar. 670 caballos de fuerza cantando su sinfonía mecánica, Ernesto Mendoza había encendido el Ferrari. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el ronroneo del motor. Nadie aplaudía, nadie hablaba. Todos estaban demasiado impactados para procesar lo que acababan de presenciar. Sebastián Cortés, heredero millonario, se quedó paralizado en medio de su propia concesionaria, mirando su Ferrari de 500 millones de pesos, encendido por un anciano con bastón al que había humillado públicamente. Ernesto apagó el motor con delicadeza, como si estuviera acariciando algo precioso. Salió del auto lentamente y se paró frente a Sebastián, mirándolo directamente a los ojos. Fui director de ingeniería automotriz en Técnica Motes durante 32 años, dijo con voz cargada de emoción contenida. Trabajé en el desarrollo de sistemas de seguridad para 6 fabricantes europeos. Entrené a 3 generaciones de mecánicos certificados y cuando mi hijo murió en ese accidente, vendí todo lo que tenía para pagar las deudas médicas que dejó. Todo. Su voz se quebró en la última palabra. Vine hoy a esta concesionaria porque mi nieta Lucía trabaja aquí en contabilidad. Me invitó a conocer su lugar de trabajo. Llegué temprano porque el autobús me dejó antes y mientras esperaba, vi este Ferrari y recordé todas las veces que mi hijo me hizo prometer que algún día trabajaríamos juntos en uno. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero su voz no flaqueaba. Así que, cuando me ofreciste esta apuesta cruel, pensando que me humillarías, no sabías que me estabas dando la oportunidad de cumplir una promesa que le hice a mi hijo en su lecho de muerte. Prometí que tocaría un Ferrari, que lo encendería, que lo haría en su honor. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones presentes. Patricia lloraba abiertamente, lágrimas corriendo por sus mejillas, sin que le importara quién la viera. Varios invitados tenían los ojos húmedos. Incluso el empresario cínico, que había estado grabando con su teléfono, había bajado el dispositivo, incapaz de continuar. Sebastián Cortés abrió la boca, la cerró, la abrió nuevamente. Ninguna palabra parecía suficiente, ninguna excusa sonaba adecuada. El auto es tuyo. Finalmente logró decir su voz, apenas un susurro. No quiero tu auto. Ernesto respondió con firmeza que sorprendió a todos.
quiero que aprendas algo que el dinero nunca te enseñó. Se acercó más a Sebastián, tan cerca que el joven podía ver cada arruga en ese rostro marcado por el dolor y la vida. La dignidad no viene del dinero, viene de cómo tratas a las personas cuando tienes el poder de destruirlas y eliges no hacerlo. Hoy tuviste ese poder sobre mí y elegiste usarlo. Eso dice todo sobre quién eres realmente. Ernesto recogió su bastón de donde lo había dejado y comenzó a caminar hacia la salida. Señor Mendoza, la voz de Patricia lo detuvo quebrada por la emoción. ¿De verdad no quiere el auto? Ernesto se detuvo mirándola con ojos llenos de bondad. No quiero nada de alguien que usa el sufrimiento ajeno como entretenimiento, pero gracias por preguntarlo, señorita. Por cierto, nunca dejes que nadie te haga sentir menos por hacer lo correcto. Patricia asintió, incapaz de hablar, lágrimas corriendo sin control. Ernesto estaba a punto de salir cuando una joven entró corriendo, su identificación de empleada colgando de su cuello. Abuelo, perdón por el retraso. La reunión se alargó y se detuvo en seco al ver la escena. Su abuelo con lágrimas en los ojos, docenas de personas observando en silencio. Su jefe Sebastián, pálido como fantasma, teléfonos grabando por todas partes. ¿Qué pasó aquí? Lucía preguntó mirando de su abuelo a Sebastián y de vuelta. Nada importante, mi niña. Ernesto le sonrió con ternura, que contrastaba completamente con el ambiente tenso. Solo recordé por qué tu padre amaba tanto los autos. Lucía vio las lágrimas en las mejillas de su abuelo y comprendió. Su propio rostro se llenó de emoción mientras lo abrazaba fuertemente. Te amo, abuelo, susurró. Y yo a ti, mi amor. Ahora vámonos. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras Ernesto y Lucía salían, nadie intentó detenerlos. La multitud se apartó automáticamente, algunos incluso bajando la cabeza en señal de respeto. Sebastián Cortés se quedó parado en medio de su concesionaria, rodeado de lujo y riqueza, sintiéndose más pobre que nunca en su vida. Un empresario mayor se acercó a él, su expresión seria. Sebastián, conozco a tu padre desde hace 30 años. Si pudiera verte ahora, estaría avergonzado. Don Leonardo, yo no quiero escuchar excusas. Leonardo interrumpió con voz firme. Humillaste a un hombre bueno porque asumiste que su apariencia definía su valor. Esa es la lección más cara que jamás aprenderás. Se dio la vuelta y salió, seguido por varios otros invitados que de repente recordaban tener otros lugares donde estar. Patricia se quedó observando a Sebastián, quien ahora estaba solo en medio del salón, el Ferrari rojo brillando bajo las luces como recordatorio silencioso de su arrogancia. Señor Cortés, ella habló con voz que ahora sonaba diferente, sin el temor habitual. Tengo algo que decirle. Sebastián la miró todavía en shock. Renuncio efectivo inmediato. No puedo trabajar para alguien que trata así a las personas. No puedo explicarle a mis hijos que la dignidad tiene un precio en pesos. Patricia, espera. No hay nada que esperar. Ella interrumpió con firmeza que la sorprendía incluso a ella misma. Durante 15 años he visto cómo trata a los empleados, cómo mira a las personas que considera inferiores. Pensé que podía ignorarlo por el bien de mi familia. Pero después de hoy sé que no puedo. Dejó su identificación sobre el escritorio de recepción y caminó hacia la salida con la cabeza en alto. Sebastián se quedó completamente solo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Ernesto y Lucía esperaban el autobús en la parada, el anciano apoyado en su bastón, la nieta sosteniendo su brazo con ternura. Abuelo, Lucía dijo suavemente, podrías haber tomado el auto. Lo ganaste justamente. No necesito el auto, mi niña. Ernesto respondió, mirando el atardecer. Tu padre me enseñó que el verdadero lujo no es lo que tienes, sino cómo usas lo que sabes. Hoy usé mi conocimiento para honrar su memoria. Eso vale más que cualquier Ferrari. Lucía lo abrazó, mientras esperaban que llegara el autobús que los llevaría a su pequeño departamento en la periferia de la ciudad. Y en ese momento, mientras el sol se ocultaba, Ernesto Mendoza era más rico que Sebastián Cortés podría soñar ser jamás porque tenía algo que el dinero no puede comprar. Dignidad intacta, memoria honrada y el amor de su familia. La historia apenas comenzaba, pero algo había cambiado irreversiblemente y todos lo sabían. Los videos explotaron en internet como nunca antes se había visto en la ciudad. Para cuando Ernesto y Lucía llegaron a su pequeño departamento, en el barrio de San Miguel, ya había más de 2 millones de reproducciones. Los hashtags de Ferrari de abuelito y justicia para Ernesto eran tendencia nacional. Los comentarios se multiplicaban por miles cada minuto. Este anciano es un héroe. Lloré cuando explicó lo de su hijo. Ese millonario debe pagar por su arrogancia. ¿Alguien sabe dónde está la concesionaria? Quiero boicotearla. Ernesto no sabía nada de esto. No tenía teléfono celular, nunca había entendido las redes sociales. Se sentó en su sillón gastado, el mismo donde había pasado noches enteras después del fallecimiento de su hijo. Y simplemente respiró. Abuelo. Lucía se arrodilló frente a él, tomando sus manos temblorosas. ¿Estás bien? No lo sé, mi niña.
Ernesto respondió con honestidad que le rompía el corazón. Toqué el auto que tu padre soñaba con arreglar algún día. Encendí el motor que él amaba escuchar y por un momento sentí como si estuviera ahí conmigo. Lucía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Su padre, Miguel Mendoza, había sido mecánico como su abuelo. Había heredado esa pasión por los motores, esa comprensión casi espiritual de cómo funcionaban las máquinas. Cuando falleció en ese accidente, hace 2 años, dejó un vacío que ninguna cantidad de tiempo parecía llenar. Papá estaría orgulloso de ti, susurró. Tu padre estaría riéndose. Ernesto sonrió a través de sus propias lágrimas. Me diría, papá, le enseñaste al niño rico una lección que nunca olvidará. Pero mientras ellos compartían ese momento de intimidad familiar, a varios kilómetros de distancia, en el penthouse de lujo que dominaba el horizonte de la ciudad, Sebastián Cortés no reía. Estaba sentado en el piso de su sala, rodeado de muebles que costaban más que casas completas, mirando su teléfono con expresión de horror creciente. Los videos estaban por todas partes, desde todos los ángulos, cada momento de su humillación capturado en alta definición. Pero lo peor no eran los videos, eran los comentarios. Este tipo es la definición de escoria humana. Espero que pierda todo su dinero. Alguien necesita enseñarle humildad a este millonario. Mi madre limpia casas y es 1000 veces mejor persona que este tipo. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de su padre, de socios comerciales, de amigos que querían distanciarse, de periodistas buscando declaraciones. Había apagado el timbre después de la llamada número 50. Pero las notificaciones seguían llegando como avalancha imparable. Tocaron a su puerta. Sebastián consideró no abrir, pero los golpes se volvieron más insistentes. Sebastián, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo. Era la voz de su padre, Ricardo Cortés, 72 años, fundador del imperio automotriz que llevaba su apellido. Un hombre que había construido su fortuna desde cero, trabajando 16 horas diarias cuando Sebastián ni siquiera había nacido. Sebastián abrió la puerta preparándose para la tormenta. Ricardo entró como huracán, su rostro enrojecido de ira contenida, pero cuando vio a su hijo, algo en su expresión cambió. Sebastián estaba despeinado, con ojeras profundas, todavía vistiendo el traje del evento, pero completamente arrugado. Parecía 10 años más viejo que esa mañana. Papá, yo cállate. Ricardo ordenó, pero su voz sonaba más cansada que furiosa. Siéntate. Sebastián obedeció cayendo en el sofá como si sus piernas ya no lo sostuvieran. Ricardo se sentó frente a él, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. ¿Sabes quién es Ernesto Mendoza? Ricardo finalmente habló. Un anciano con suerte. Sebastián murmuró. No. Ricardo lo corrigió con voz firme. Es el hombre que me enseñó todo lo que sé sobre motores cuando yo tenía 23 años. Sebastián levantó la vista bruscamente, el shock evidente en su rostro. Trabajé para él durante 5 años en su taller antes de que tuviera dinero para abrir mi primer negocio. Ernesto Mendoza fue mi mentor, mi maestro, la razón por la cual este imperio existe. Y tú, Ricardo señaló a su hijo con dedo acusador. Acabas de humillar públicamente al hombre que hizo posible todo lo que tienes. El silencio que siguió era tan denso que Sebastián podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. No lo sabía, susurró. ¿Y eso cambia algo? Ricardo se inclinó hacia adelante. Su voz cargada de decepción. Hubiera sido menos cruel si no fuera él. La humillación de un anciano es aceptable solo si no conoce su historia. Sebastián no tenía respuesta. Te crié mal. Ricardo continuó, cada palabra pareciendo costarle físicamente. Te di todo, sin enseñarte el valor de nada. Cuando tu madre murió, intenté compensar su ausencia con dinero, con privilegios, con permitirte hacer lo que quisieras y creé un monstruo. Papá, por favor, no. Ricardo levantó la mano, necesitas escuchar esto. He visto los videos, he leído los comentarios. He recibido llamadas de clientes cancelando contratos, de empleados amenazando con renunciar, de la prensa preguntando si la familia Cortés respalda ese tipo de comportamiento. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Ernesto perdió a su hijo hace 2 años, Miguel Mendoza. Yo estuve en el funeral. Vi cómo ese hombre se derrumbaba sobre el ataúd único hijo, sollozando de una manera que ningún padre debería tener que sollozar. Sebastián sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. Miguel tenía problemas de salud desde joven. Ricardo continuó, su voz quebrándose. Pasó años entrando y saliendo de hospitales. Cuando finalmente falleció, dejó deudas médicas que hundieron a Ernesto. El hombre tuvo que vender su taller, su casa, todo lo que había construido en 30 años, solo para pagar las facturas que su hijo dejó. Dios mío, Sebastián susurró. Y después de perder todo, Ricardo se volvió para mirarlo directamente. Después de quedarse sin nada más que su dignidad y su bastón, ese hombre fue a visitar a su nieta tu concesionaria. Y tú, mi hijo, decidiste que sería entretenido humillarlo frente a docenas de personas. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sebastián.
no lágrimas de autocompasión, sino de vergüenza genuina que quemaba como ácido. ¿Qué hago ahora?, preguntó con voz quebrada. Cumples tu palabra, Ricardo respondió sin dudar. Le entregas ese Ferrari públicamente, con toda la prensa presente, y te disculpas de la manera más sincera que seas capaz. Ya intenté dárselo. No lo quiso. Ricardo cerró los ojos, un suspiro largo escapando de sus labios. Por supuesto que no lo quiso. Ernesto Mendoza nunca ha tomado nada que no haya ganado con su trabajo. Pero tú hiciste una apuesta pública. Él la ganó. Ahora las consecuencias son tuyas. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mañana a primera hora vas a esa concesionaria y preparas todo para una conferencia de prensa. Vas a entregarle ese Ferrari, aunque tenga que arrastrarte hasta allí. ¿Entendido? Sebastián asintió, incapaz de hablar. Cuando la puerta se cerró, se quedó solo con el peso de sus acciones cayendo sobre él como montaña. Taca toda la mañana siguiente, Lucía despertó con su teléfono vibrando sin parar. Mensajes de amigos, de compañeros de trabajo, de gente que ni siquiera conocía. Todos compartiendo los videos, todos hablando de su abuelo. Lu, ¿es tu abuelo el del video de la Ferrari? Tu abuelo es una leyenda. Va a aceptar el auto. Dile que todos estamos con él. Lucía se levantó cuidadosamente para no despertar a su abuelo, que dormía en su pequeña habitación. Preparó café en la cocina diminuta, mirando por la ventana hacia el barrio que conocía desde niña. Edificios viejos, ropa colgando en los balcones, niños jugando en la calle, a pesar de la hora temprana. Este era el mundo de su abuelo, lejos de las concesionarias de lujo, lejos de los millonarios arrogantes, un mundo de gente trabajadora que se levantaba antes del amanecer para llegar a tiempo a empleos que apenas pagaban las cuentas. Buenos días. Mi niña, la voz de Ernesto la sobresaltó. Estaba parado en la puerta de la cocina, vestido con la misma ropa simple de siempre, su bastón en mano. Abuelo, deberías estar descansando. Ayer fue un día necesario. Ernesto la interrumpió suavemente, aceptando la taza de café que Lucía le ofrecía. Hace 2 años que no me sentía tan cerca de tu padre. Se sentaron juntos en la pequeña mesa. El silencio entre ellos cómodo y familiar. Todos hablan de los videos. Lucía dijo finalmente, eres famoso, abuelo. Ernesto soltó una risa suave. Famoso por hacer lo que hice durante 30 años. ¡Qué ironía! ¿Qué vas a hacer con el auto? Si insisten en dártelo, no lo voy a aceptar. Ernesto respondió con firmeza. No necesito un Ferrari, Lucía. Nunca lo necesité. Lo que necesitaba era cumplir la promesa que le hice a tu padre y eso. Ya lo hice. Tocaron a la puerta del departamento. Ambos se miraron confundidos. Eran apenas las 7 de la mañana. Lucía abrió y encontró a Patricia, la gerente de la concesionaria, parada en el pasillo. Tenía ojeras profundas y cargaba una caja de cartón. Señorita Lucía, Patricia habló con voz cansada. Lamento molestarlos tan temprano. Está su abuelo, Patricia. Ernesto se acercó apoyándose en su bastón. ¿Qué hace aquí? Renuncié anoche, Patricia respondió entrando cuando Lucía la invitó. No podía seguir trabajando para alguien que trata a las personas así y vine a traerle algo. Dejó la caja sobre la mesa. Dentro había documentos, fotografías, recortes de periódico. Cuando limpiaba mi oficina, encontré esto en los archivos antiguos. Patricia explicó sacando una fotografía amarillenta. Es de hace 30 años. La inauguración del primer taller de Ricardo Cortés. La fotografía mostraba a un Ricardo joven, sonriente, parado junto a un hombre de mediana edad con overol de mecánico. Ernesto, usted le enseñó todo. Patricia susurró, y su hijo ni siquiera lo sabía. Ernesto tomó la fotografía con manos temblorosas, sus ojos llenándose de lágrimas mientras trazaba los contornos del rostro joven de Ricardo. Éramos amigos, hermanos, casi, hasta que el éxito lo cambió. No lo cambió a él. Patricia corrigió suavemente, solo lo alejó, pero vi cómo Sebastián reaccionó cuando la gente comenzó a irse. Vi el miedo en sus ojos. Creo que por primera vez en su vida entendió que el dinero no puede comprar respeto. Lucía observaba todo en silencio, procesando la complejidad de la situación. Su abuelo no era solo una víctima de humillación casual. Era una figura importante en la historia de la familia que lo había humillado. ¿Hay algo más? Patricia sacó un sobre. Esto llegó a la concesionaria esta mañana. Es de Sebastián. Ernesto abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una carta escrita a mano. Señor Mendoza, no hay palabras suficientes para disculpar lo que hice. Mi padre me contó quién es usted, lo que significó para él, lo que perdió cuando su hijo falleció. Y me di cuenta de que, no solo lo humillé a usted, humillé la memoria de su hijo, humillé a mi propio padre al tratar así a su mentor. No espero su perdón, no lo merezco, pero le pido la oportunidad de entregarle el Ferrari que ganó justamente. No porque sea lo conveniente, sino porque es lo correcto. Mañana a las 10 de la mañana habrá una conferencia de prensa en la concesionaria. Toda la prensa estará presente. Quiero entregarle las llaves públicamente y disculparme del mismo modo en que lo humillé frente a todos.
Si deciden no venir, lo entenderé, pero espero que me dé esa oportunidad. Con respeto y arrepentimiento, Sebastián Cortés. El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar el tráfico de la calle abajo. ¿Qué vas a hacer, abuelo? Lucía preguntó. Ernesto miró la fotografía vieja, luego la carta, luego a su nieta. Voy a ir, dijo finalmente, no por el auto, sino porque un joven que está aprendiendo una lección merece la oportunidad de completarla. A las 9 de la mañana siguiente, la concesionaria Prestigio Motors estaba rodeada de cámaras, periodistas y curiosos. La noticia de la conferencia se había esparcido como fuego y todos querían presenciar el desenlace de la historia que había capturado la atención del país. Sebastián llegó temprano acompañado por su padre. Había dormido apenas 2 horas, pasando la noche preparando lo que diría, ensayando disculpas que nunca sonaban suficientemente sinceras. ¿Estás listo? Ricardo le preguntó su mano sobre el hombro de su hijo en un gesto que Sebastián no recordaba haber recibido en años. No, Sebastián respondió con honestidad, pero necesito hacerlo de todas formas. A las 10 en punto, Ernesto llegó no en taxi ni en transporte público, sino en un auto conducido por un hombre mayor que Sebastián. Reconoció de las fotografías antiguos colegas de Ernesto, mecánicos retirados que habían trabajado con él durante décadas. Cuando Ernesto bajó del auto apoyándose en su bastón, las cámaras se volvieron locas, los flashes explotaban como estrellas. Los periodistas gritaban preguntas que se mezclaban en un ruido incomprensible, pero Ernesto caminaba con dignidad tranquila. Lucía a su lado, sosteniéndolo del brazo hacia la entrada de la concesionaria donde Sebastián esperaba. Cuando estuvieron frente a frente, el mundo pareció detenerse. Señor Mendoza, Sebastián habló con voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Gracias por venir, joven Sebastián. Ernesto respondió con cortesía formal. Se miraron por un momento que pareció eterno. Luego Sebastián hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló allí, frente a las cámaras, frente a los periodistas, frente a su padre y todo el personal de la concesionaria. Sebastián Cortés se arrodilló frente al anciano que había humillado. Perdóneme, dijo con voz quebrada, lágrimas corriendo por su rostro sin vergüenza ni control. No por conveniencia, no porque las cámaras estén grabando, sino porque finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. El silencio era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Lo juzgué por su apariencia. Sebastián continuó, cada palabra pareciendo arrancársele del alma. Asumí que su valor como persona se medía por su ropa, por su bastón, por su edad. Y al hacerlo, no solo lo humillé a usted, humillé a mi propio padre, quien me enseñó que él también comenzó desde abajo. Humillé la memoria de su hijo, quien según entiendo fue un hombre mejor de lo que yo seré jamás. Ernesto escuchaba en silencio su rostro imposible de leer. Este Ferrari, Sebastián señaló el auto rojo que brillaba detrás de ellos, preparado con un moño gigante. Es suyo. Lo ganó justamente, pero más que eso, quiero que sepa que su elección no cayó en oídos sordos. Me enseñó algo que 32 años de privilegio nunca me enseñaron, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio. Las lágrimas corrían ahora por las mejillas de varios presentes. Periodistas que habían venido por la historia sensacionalista se encontraban llorando frente a un momento de humanidad pura. Ernesto extendió su mano, ayudando a Sebastián a ponerse de pie. El gesto en sí era poderoso. El anciano humillado ayudando al joven arrogante a levantarse. Acepto tus disculpas. Ernesto dijo con voz firme, pero amable, porque vi en tus ojos algo que no vi hace 2 días. Remordimiento genuino. El auto es suyo. Sebastián intentó entregarle las llaves. No, Ernesto cerró la mano de Sebastián sobre las llaves. No voy a aceptar el Ferrari. Un murmullo recorrió la multitud. Las cámaras se acercaron más. Pero voy a pedirte algo diferente, Ernesto continuó. Veo en ti el potencial de ser el hombre que tu padre quiso que fueras. Alguien que use su privilegio para levantar a otros, no para humillarlos. Así que en lugar del auto te pido esto. Crea un fondo para familias como la mía. Para personas que perdieron todo pagando deudas médicas, para gente trabajadora que solo necesita una oportunidad. Sebastián escuchaba con los ojos muy abiertos. Llámalo Fondo Miguel Mendoza. Ernesto dijo, su voz quebrándose al mencionar el nombre de su hijo. En memoria de mi hijo, quien creía que todo el mundo merecía una segunda oportunidad, incluso tú. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los edificios. Lo haré. Sebastián prometió su voz firme a pesar de las lágrimas. Le juro que lo haré y lo administraré personalmente, sin intermediarios, sin burocracia, solo ayuda directa a quien la necesite. Ernesto asintió y entonces hizo algo que nadie esperaba. Abrazó a Sebastián. El abrazo no era cómodo ni natural. Era el abrazo de 2 hombres separados por mundos diferentes, unidos momentáneamente por una lección dolorosa pero necesaria. Sebastián sollozaba ahora sin control. Años de arrogancia rompiéndose finalmente bajo el peso de la empatía real. Cuando se separaron, Ricardo Cortés se acercó a Ernesto, sus propios ojos brillando con lágrimas.
Ernesto dijo simplemente. Han pasado muchos años. Demasiados, Ricardo, Ernesto respondió. Demasiados. Los dos viejos amigos se abrazaron y en ese abrazo había décadas de historia compartida, de caminos que se habían separado, de éxito que había creado distancia donde antes había fraternidad. Las cámaras capturaban todo, pero esta vez no era humillación lo que grababan, era redención, era humanidad, era la posibilidad de que las personas realmente pueden cambiar. Esa noche los videos tenían millones de reproducciones más, pero los comentarios habían cambiado completamente. Lloré cuando el abuelo perdonó al millonario. Esto es lo que el mundo necesita más. Perdón y segundas oportunidades del nombre del hijo como fondo de ayuda. No puedo parar de llorar. Sebastián es un ejemplo de que nunca es tarde para cambiar. En su pequeño departamento, Ernesto se sentó en su sillón con una taza de té. Lucía a su lado. ¿Hiciste algo increíble hoy, abuelo?, ella dijo suavemente. Solo hice lo que tu padre hubiera hecho. Ernesto respondió mirando la fotografía de Miguel que tenía en la mesita. Él siempre creyó en darle a la gente la oportunidad de ser mejor, aunque no la merecieran. En su PNUC, Sebastián estaba despierto a pesar de la hora. Frente a él, documentos para establecer el Fondo Miguel Mendoza. Ya había transferido 500 millones de pesos. El valor exacto del Ferrari como inversión inicial, pero más importante que el dinero era el cambio que sentía dentro, como si algo roto durante toda su vida, finalmente estuviera comenzando a sanar. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Patricia. ¿Considerarías regresar? No como empleada, sino como directora de Recursos Humanos. Necesito gente que me diga la verdad, no lo que quiero escuchar. La respuesta llegó minutos después. Dame una semana para pensarlo, pero gracias por preguntar. Era un comienzo. La historia estaba lejos de terminar, pero algo fundamental había cambiado en todos los involucrados. Y en algún lugar, en el silencio de la noche, se sentía como si Miguel Mendoza estuviera sonriendo. 3 semanas habían pasado, desde la conferencia de prensa, y la ciudad seguía hablando del Fondo Miguel Mendoza. Pero lo que las cámaras no habían capturado, lo que los videos virales no mostraban, era que el cambio real nunca es tan simple como un momento de arrepentimiento frente a las cámaras. Sebastián Cortés descubrió esto de la manera más dura. La mañana del lunes llegó a la concesionaria a las 6 de la mañana, como había estado haciendo desde la conferencia. Quería demostrar compromiso, quería ser diferente, pero cuando entró a su oficina, encontró a 5 de sus ejecutivos más importantes esperándolo. Necesitamos hablar, dijo Fernando Salazar, su director de operaciones, desde hacía 10 años. Era un hombre de 50 años, con trajes tan caros como los de Sebastián y una lealtad que hasta ahora había parecido inquebrantable. Buenos días, Fernando. Sebastián intentó sonar casual mientras dejaba su maletín, pero algo en el aire le decía que esto no sería una conversación amistosa. Voy a ser directo. Fernando se cruzó de brazos. Este circo del Fondo Miguel Mendoza está afectando los negocios. Los inversores están nerviosos. Los socios están preguntando si seguiremos siendo rentables o si nos convertimos en una organización de caridad. Sebastián sintió algo apretándose en su pecho. Es solo 500 millones de pesos. Nuestra empresa mueve miles de millones al año, no se trata solo del dinero. Intervino Daniela Cruz, directora financiera, una mujer de 40 años conocida por su pragmatismo bruto. Se trata de la imagen. Pasaste de ser el hijo del fundador a ser el millonario que humilló al anciano. Algunos clientes nos ven ahora como villanos, otros nos ven como ejemplo de redención. Sebastián respondió, sintiendo algo viejo y familiar, despertando dentro de él. El impulso de defenderse, de atacar. Las ventas aumentaron 15% desde la conferencia. Ventas de curiosos. Fernando desestimó con un gesto de la mano. Gente que viene a ver al millonario arrepentido. Eso no es sostenible. Lo que es sostenible es volver a lo que éramos. Una empresa de lujo para gente de lujo, sin dramas, sin sentimentalismos. Sebastián nos miraba uno por uno, estos hombres y mujeres que habían trabajado para él durante años. Y por un momento, solo un momento, la voz en su cabeza le susurró. Tienen razón, esto fue un error. Vuelve a ser quien eras. Pero entonces recordó la mirada de Ernesto, las lágrimas en el rostro del anciano cuando habló de su hijo y supo que no podía volver atrás aunque quisiera. El Fondo Miguel Mendoza se mantiene, dijo con voz firme. Y si eso les molesta, la puerta está abierta. El silencio que siguió era tenso como cuerda de violín a punto de romperse. Muy bien, Fernando se levantó lentamente. Entonces tengo que informarte que 3 de nuestros inversores principales están retirando su capital. Esos son 2,000 millones de pesos que desaparecen de nuestros proyectos de expansión. Sebastián sintió el golpe como puñetazo físico. ¿Cuándo? Fin de mes, a menos que reconsideres esta fase filantrópica. No voy a reconsiderar nada. Fernando asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces, espero que estés preparado para las consecuencias. Tu padre construyó este imperio con pragmatismo, no con sentimientos.
Cuando salieron, Sebastián se quedó solo en su oficina, las manos temblándole, mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. 2.000 millones de pesos, empleos en riesgo, toda la empresa tambaleándose. ¿Valía la pena? Esa misma tarde, Lucía Mendoza enfrentaba su propio dilema. Había regresado a trabajar después de tomarse días libres durante el escándalo, pero ahora la concesionaria se sentía diferente. Los compañeros que antes la ignoraban ahora la trataban con una mezcla extraña de respeto e incomodidad. Algunos la evitaban por completo. Lucía Sebastián apareció en la puerta de su pequeña oficina en el departamento de contabilidad. ¿Podemos hablar? Ella levantó la vista de sus hojas de cálculo, sorprendida. Su jefe nunca había visitado el departamento de contabilidad. Probablemente ni sabía que existía hasta hace semanas. Señor Cortés, respondió formalmente, aunque algo en su tono era más frío que antes. Solo Sebastián, por favor. Él entró cerrando la puerta tras de sí. Sé que esto es incómodo. Sé que humillé a tu abuelo y probablemente lo último que quieres es hablar conmigo. Tienes razón. Lucía respondió sin suavizar sus palabras. No quiero hablar con usted. La honestidad bruta lo golpeó, pero asintió. Lo entiendo, pero necesito pedirte algo. ¿Qué cosa? Ayuda con el fondo. Necesito a alguien que entienda para quién es esto realmente, alguien que haya vivido lo que tu abuelo vivió. Y tú trabajas en finanzas, conoces los números. Lucía lo miró largamente, estudiando su rostro en busca de manipulación o falsedad. ¿Por qué yo? Tienes cientos de empleados. Porque tú nunca me mentirás para quedar bien. Porque si estoy haciendo algo mal, me lo dirás. ¿Y por qué? Su voz se quebró ligeramente. Porque le debo a tu familia algo que nunca podré pagar completamente. Lucía sintió un conflicto tormentoso dentro de ella. Parte de ella quería rechazarlo, gritarle que ninguna cantidad de filantropía borraría lo que le hizo a su abuelo. Pero otra parte, la parte que había heredado la compasión de Ernesto, veía algo genuino en los ojos de Sebastián. Voy a pensarlo, dijo finalmente, gracias. Es todo lo que puedo pedir. Cuando Sebastián salió, Lucía se quedó mirando la pantalla de su computadora sin verla realmente. ¿Qué haría su padre en esta situación? ¿Qué le aconsejaría a su abuelo? Esa noche, Ernesto recibió una llamada inesperada. Señor Mendoza, habla Jaime Paredes del Notario Público Vega. La voz al otro lado sonaba profesional pero emocionada. Tengo noticias sobre el Ferrari. Ernesto había estado evitando pensar en el auto. Sebastián había insistido tanto en que lo aceptara que finalmente, agotado de discutir, había firmado los papeles de transferencia. Pero el Ferrari seguía en la concesionaria, sin que Ernesto lo hubiera tocado desde la conferencia de prensa. ¿Qué pasa con él? Hay un comprador interesado, un coleccionista de autos clásicos de Europa. Ofrece 600 millones de pesos. El modelo es edición limitada, y el hecho de que ahora es famoso por los videos aumentó su valor. Ernesto sintió su corazón acelerarse. 600 millones de pesos, 100 millones más que su valor original. Y si aceptó la oferta, el dinero sería transferido directamente a usted legalmente, el auto es suyo. Esa noche Ernesto no pudo dormir. Se sentó en su sillón gastado mirando la fotografía de Miguel que tenía en la mesita. Su hijo sonreía en la imagen, joven y lleno de vida, sin saber que años después una enfermedad lenta lo consumiría desde adentro. ¿Qué hago, mijo? Ernesto le susurró a la fotografía, lágrimas corriendo por sus mejillas. Tengo la oportunidad de asegurar el futuro de Lucía. De nunca más preocuparme por dinero, pero se siente como traicionar la lección que intenté enseñar. La fotografía no respondió, pero en el silencio de la noche, Ernesto creyó escuchar la voz de su hijo. Haz lo que tu corazón te dice, papá. Siempre supiste diferenciar entre lo que quieres y lo que está bien. A la mañana siguiente, Ernesto llamó al notario. Aceptó la venta, dijo con voz firme, pero con una condición. El dinero completo, los 600 millones, va directamente al fondo Miguel Mendoza. Ni un peso para mí. Hubo un silencio largo del otro lado. Señor Mendoza, ¿está seguro? Eso es dinero que podría cambiar su vida. Estoy seguro. Mi vida ya cambió cuando encendí ese auto. No necesito dinero para honrar a mi hijo. Necesito saber que su nombre está ayudando a otras familias como la nuestra. Cuando colgó el teléfono, Ernesto sintió una paz que no había sentido en años. No era la paz de tener dinero, era la paz de saber que había tomado la decisión correcta. Ahora pasas la noticia de que Ernesto había vendido el Ferrari y donado todo el dinero al fondo, explotó como bomba nuclear en los medios. Los videos volvieron a volverse virales. Los comentarios se multiplicaron por millones. Este hombre es la definición de integridad. Rechazó 600 millones para sí mismo. ¿Quién hace eso? Estoy llorando. Este abuelo es un héroe real. Sebastián Cortés no merece el perdón de este santo. Pero entre los comentarios de adoración había otros que preocupaban. Alguien verificó si el dinero realmente va al fondo. Los millonarios siempre encuentran formas de engañar al sistema. Apuesto a que esto es solo relaciones públicas, el fondo probablemente ni existe. Sebastián leyó estos comentarios en su oficina, sintiendo el peso de la desconfianza pública.
Había creado el fondo, había transferido el dinero inicial, pero todavía no habían ayudado a una sola familia. Los trámites legales, las estructuras administrativas, todo tomaba tiempo que el público no estaba dispuesto a darle. Señor Cortés, Patricia entró a su oficina. Había aceptado regresar como directora de recursos humanos, pero su relación seguía siendo tensa, profesional, cuidadosa. Hay una familia en la recepción. Dicen que vienen por el fondo. Mandaron solicitud. No, vinieron directamente. Dicen que están desesperados. Sebastián se levantó inmediatamente. Tráelos a mi oficina. Minutos después, una pareja joven entró. El hombre, que no debía tener más de 30 años, cargaba a una niña de unos 5 años en brazos. La mujer de edad similar tenía ojos rojos de llorar. Señor Cortés. El hombre habló con voz temblorosa. Me llamo Rafael Torres. Esta es mi esposa Carmen y nuestra hija Sofía. Siéntense, por favor. Sebastián les indicó, notando cómo se aferraban unos a otros como si fueran lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Vimos los videos del señor Mendoza. Carmen habló con voz quebrada sobre el fondo, sobre ayudar a familias con problemas de salud. Y nosotros necesitamos ayuda. Rafael besó la cabeza de su hija, lágrimas cayendo sobre el cabello de la niña. Sofía tiene una condición médica que requiere tratamiento continuo. Ya vendimos todo lo que teníamos. Ya pedimos prestado a todo el mundo y todavía debemos millones en el hospital. Sebastián sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. Esta niña, con sus ojos grandes, mirándolo con confianza infantil. Podría haber sido la hija de Miguel Mendoza. Esta familia podría haber sido la familia de Ernesto. ¿Cuánto deben?, preguntó con voz firme. 8 millones de pesos. Carmen susurró como si las palabras le dolieran físicamente. Sé que es mucho. Sé que probablemente hay gente que necesita más, pero si pudieran ayudarnos, aunque sea con algo, les voy a ayudar con todo. Sebastián interrumpió su decisión tomada en un instante. Los 8 millones. Y además voy a asegurarme de que Sofía tenga cobertura médica completa por el tiempo que necesite. El silencio que siguió era absoluto. Habla en serio, Rafael preguntó como si no pudiera creer lo que escuchaba. Completamente en serio. Patricia, por favor, prepara los documentos. Quiero la transferencia lista hoy. Carmen comenzó a llorar. No los sollozos silenciosos de desesperación que había cargado durante meses, sino lágrimas de alivio tan profundo que todo su cuerpo temblaba. Rafael la abrazó mientras también lloraba, su hija entre ellos confundida, pero sintiendo que algo importante estaba pasando. Gracias, Rafael logró decir entre sollozos. Gracias, gracias, gracias. No me agradezcan a mí. Sebastián respondió con voz que también se quebraba. Agradézcanle a Ernesto Mendoza. Él me enseñó que hay cosas más importantes que el dinero. Y agradézcanle a su hija Miguel, cuya memoria hace posible este fondo. Cuando la familia Torres salió con documentos firmados, con esperanza renovada, con un futuro que minutos antes parecía imposible, Sebastián se quedó solo en su oficina y lloró. No de tristeza ni de arrepentimiento. Lloró porque por primera vez en su vida había sentido lo que significaba realmente ayudar a alguien. No por apariencias ni por relaciones públicas, sino porque era lo correcto. Patricia entró silenciosamente, encontrándolo con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Está bien?, preguntó suavemente. Sí, Sebastián, respondió limpiándose los ojos. Estoy bien por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien. La noticia de la familia Torres se esparció. No porque Sebastián lo publicitara, había aprendido esa lección, sino porque Rafael y Carmen lo contaron a quien quisiera escuchar. Ese hombre nos salvó la vida. Rafael decía en entrevistas. Sé que cometió errores. Sé que humilló al señor Mendoza, pero está tratando de ser mejor. Y eso cuenta. Los comentarios en línea comenzaron a cambiar. Lentamente, gradualmente, pero cambiaron. Tal vez sí está tratando de cambiar. Una familia ayudada. Eso es más que solo palabras. Todavía no lo perdono completamente, pero respeto el esfuerzo. Pero no todos estaban convencidos. Fernando Salazar dio una entrevista no autorizada a un medio económico. Sebastián Cortés está destruyendo el imperio que su padre construyó, declaró. Está usando dinero de la empresa para jugar al santo. Los accionistas están preocupados, los empleados están preocupados. Esto no puede continuar. La entrevista generó otro ciclo de controversia. Ahora había dos bandos claros, los que apoyaban a Sebastián y los que creían que estaba arruinando la empresa. De esta como esa noche, Lucía finalmente visitó a su abuelo con su decisión tomada. Voy a ayudar a Sebastián con el fondo, dijo sin preámbulos mientras cenaban arroz con frijoles en la pequeña mesa. Ernesto la miró largamente, estudiando su rostro. ¿Por qué? Porque vi lo que hizo con la familia Torres y me di cuenta de algo. Si papá estuviera aquí, él ayudaría. Él siempre creyó en dar segundas oportunidades. Tu padre era mejor persona que yo. Ernesto sonrió con tristeza. Yo todavía lucho con perdonar completamente a Sebastián. No tienes que perdonarlo completamente. Lucía tomó la mano de su abuelo. Solo tienes que aceptar que las personas pueden cambiar incluso cuando no lo merecen.
Ernesto apretó la mano de su nieta, sus ojos llenándose de lágrimas de orgullo. Eres tan parecida a tu padre. Él también tenía ese corazón enorme que no sabía guardar rencor. Aprendí de los mejores, Lucía sonrió. Una semana después, el Fondo Miguel Mendoza ayudó a su segunda familia, luego a una tercera, luego a una cuarta. Cada caso era diferente. Una madre soltera con deudas médicas, un padre que había perdido su trabajo cuidando a su esposa, una pareja joven cuyo hijo necesitaba tratamiento especializado. Sebastián se involucró personalmente en cada caso, no solo firmando cheques, sino visitando familias, escuchando historias, llorando con ellos en sus momentos más difíciles. Y con cada familia ayudada, algo en él cambiaba. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, sino lentamente, como flor abriéndose al sol después de un invierno largo. Patricia lo notó. Está diferente, le dijo a Lucía durante una reunión sobre el fondo. ¿Mejor o peor?, Lucía preguntó más humano. Antes parecía un robot programado para maximizar ganancias, ahora parece una persona. Lucía sintió. Ella también lo había notado. La forma en que Sebastián escuchaba cuando las familias contaban sus historias. La manera en que sus ojos se llenaban de lágrimas genuinas cuando un niño le agradecía. El cambio gradual de alguien que veía personas como números a alguien que veía personas como personas. Mi abuelo dice que el verdadero cambio no sucede en un momento, Lucía reflexionó. Sucede en 1000 momentos pequeños. Cada decisión correcta es una pieza de quién estás convirtiéndote. Tu abuelo es sabio. Lo sé, Taram. Un mes después de la conferencia de prensa, Ricardo Cortés visitó a Ernesto. Era un sábado por la tarde. Ernesto estaba en su balcón pequeño, regando las plantas que había cuidado durante años. Cuando escuchó el timbre, abrió la puerta y encontró a su viejo amigo parado allí con una caja de herramientas antiguas en las manos. Encontré esto en mi garaje. Ricardo dijo sin saludos preliminares. Son las herramientas que me regalaste cuando abrí mi primer taller. Las había guardado todos estos años, pero nunca las usé. Pensé que deberían volver a ti. Ernesto miró la caja, reconociendo inmediatamente cada herramienta. Las había comprado con su primer salario como mecánico certificado casi 50 años atrás. Ricardo. Su voz se quebró. No tenías que sí tenía. Ricardo interrumpió entrando cuando Ernesto lo invitó. Tenía que devolverte algo que nunca debía haber guardado y tenía que agradecerte por enseñarle a mi hijo la lección que yo fallé en enseñarle. Se sentaron en la pequeña sala, dos viejos amigos, separados por décadas de distancia, pero unidos por historia compartida. ¿Sebastián realmente está cambiando?, Ernesto preguntó. Está intentándolo. Ricardo respondió con honestidad. Y eso es todo lo que podemos pedir. Algunos días es más difícil que otros. Algunos días todavía veo destellos del joven arrogante que era, pero cada vez son menos. El cambio real toma tiempo. Sí, yo estoy aprendiendo a tener paciencia, algo que tú intentaste enseñarme hace 30 años. Ernesto sonrió, lágrimas en sus ojos. Nunca es tarde para aprender, viejo amigo. No. Ricardo también sonrió. Nunca es tarde. Esa noche, mientras Ernesto sostenía las herramientas que había regalado décadas atrás, sintió como si un círculo se estuviera cerrando. No completamente, todavía había dolor, todavía había cicatrices, pero también había esperanza. Y a veces eso era suficiente. La historia continuaba. Las familias seguían siendo ayudadas. Sebastián seguía aprendiendo. Y en algún lugar Ernesto creía, Miguel sonreía. 2 meses después de la conferencia de prensa, el Fondo Miguel Mendoza había ayudado a 27 familias, 27 historias de esperanza rescatada del borde de la desesperación. 27 razones por las que Sebastián Cortés se levantaba cada mañana, sintiendo que su vida finalmente tenía propósito. Pero el universo tiene una forma cruel de probar qué tan genuino es realmente el cambio de una persona. La llamada llegó un martes por la tarde. Sebastián estaba en una reunión con Lucía y Patricia revisando solicitudes del fondo cuando su teléfono vibró con insistencia. Era su padre. Papá, estoy en reunión. ¿Puede esperar? No, la voz de Ricardo sonaba tensa, casi quebrada. Necesitas venir al hospital ahora. Es urgente. El mundo de Sebastián se detuvo. ¿Qué pasó? Es Ernesto. Colapsó esta mañana. Los doctores dicen que es grave. El teléfono casi se le cayó de las manos. Lucía, que había escuchado parte de la conversación, se levantó de golpe, el rostro drenándose de color. Mi abuelo, susurró. ¿Qué le pasó a mi abuelo? El hospital central estaba en el lado opuesto de la ciudad, pero Sebastián condujo como si él lo persiguiera. Lucía en el asiento del pasajero, con lágrimas corriendo sin control por sus mejillas. Va a estar bien, Sebastián, repetía, aunque no sabía si lo decía para consolarla o para convencerse a sí mismo. Tu abuelo es fuerte. Lo vi encender un Ferrari con sus propias manos. Un hombre así no se rinde. Tiene 74 años. Lucía Yosaba ya ha pasado por tanto, cuanto más puede soportar una persona. Cuando llegaron al hospital, Ricardo los esperaba en él. Pasillo del tercer piso. Su rostro mostraba una edad que Sebastián no le había visto jamás. ¿Cómo está?, preguntó Sebastián.
Estable por ahora, Ricardo respondió con voz cansada. Pero los doctores encontraron algo durante los exámenes, algo que Ernesto aparentemente ha estado ocultando durante meses. Lucía sintió sus piernas debilitarse. Sebastián la sostuvo antes de que cayera. ¿Qué encontraron? Ricardo cerró los ojos como si las palabras le dolieran físicamente. Tiene una condición del corazón avanzada. Los doctores dicen que ha estado empeorando durante años, probablemente acelerada por el estrés de perder a Miguel y todas las deudas. No, Lucía susurró negando con la cabeza. No, 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 no puede ser. Ya perdí a mi padre. No puedo perder a mi abuelo también. Un doctor salió de la habitación, un hombre de mediana edad con expresión seria. Familia de Ernesto Mendoza. Yo soy su nieta. Lucía se adelantó limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. ¿Puedo verlo? Puede pasar, pero solo unos minutos. Necesita descanso. Lucía entró a la habitación, y el sonido de su sollozo al ver a su abuelo conectado a máquinas atravesó las paredes como cuchillo. Sebastián sintió algo rompiéndose en su pecho. Ricardo puso una mano en el hombro de su hijo. Los doctores dicen que necesita un procedimiento, uno que su seguro básico no cubre. ¿Cuánto cuesta? 45 millones de pesos. Y necesita hacerse en las próximas semanas o no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Sebastián sintió una ironía tan bruta que casi se ríe. Ernesto, el hombre, que había donado 600 millones de pesos a un fondo creado para ayudar a personas exactamente en su situación, ahora necesitaba esa misma ayuda. El fondo, Sebastián dijo inmediatamente, usaremos el dinero del fondo. Pero Ricardo negó con la cabeza. Fernando y los otros ejecutivos se enteraron de la situación. Están amenazando con demandarte si usas fondos destinados a caridad pública para alguien con conexión personal contigo. Dicen que sería malversación, conflicto de intereses. Es exactamente para esto que existe el fondo. Lo sé, pero tienen abogados y tienen argumentos. Y si esto se hace público, todo el trabajo que has hecho, todas las familias que has ayudado, quedará manchado por acusaciones de nepotismo. Sebastián se dejó caer contra la pared, la magnitud de la situación aplastándolo. Tenía el dinero para salvar a Ernesto. Tenía un fondo específicamente creado para situaciones así, pero usarlo podría destruir todo lo que habían construido. ¿Qué hago? Preguntó con voz quebrada. No lo sé, hijo. Ricardo respondió con igual dolor. Esta es una decisión que solo tú puedes tomar. Esa noche Sebastián no durmió. Se sentó en su oficina de la concesionaria, rodeado de documentos del fondo, mirando fotografías de las familias que habían ayudado. La familia Torres, con pequeña Sofía, sonriendo en los brazos de su padre. Una pareja de ancianos que habían perdido su casa pagando tratamientos. Una madre soltera que finalmente podía darle a su hijo la cirugía que necesitaba. 27 familias, 27 historias de esperanza. Y ahora la familia número 28 podría destruirlo todo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Fernando. Escuché sobre Mendoza. Lamento su situación, pero sabes que no puedes usar el fondo. Los abogados están listos para actuar si lo intentas. Esto es negocio, no caridad selectiva. Sebastián sintió algo hirviendo dentro de él. Durante semanas había luchado contra los impulsos de su antiguo yo. Ese joven arrogante que resolvía problemas con poder y dinero. Pero ahora, enfrentando la posibilidad de perder al hombre que le había enseñado el significado de la humanidad. Ese viejo Sebastián amenazaba con regresar, podría despedir a Fernando. Podría usar su poder como dueño para silenciar las objeciones. Podría simplemente tomar el dinero y lidiar con las consecuencias después. Pero entonces recordó las palabras de Ernesto, la dignidad viene de cómo tratas a las personas cuando tienes el poder de destruirlas y eliges no hacerlo. Tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en años. Free Peace. A la mañana siguiente, Sebastián convocó una conferencia de prensa. Otra. Los periodistas llegaron esperando otro capítulo del drama. Las cámaras listas para capturar cualquier cosa que sucediera. Pero Sebastián no estaba solo en el podio. A su lado estaban Patricia, Lucía, Ricardo y sorprendentemente Fernando Salazar y los otros ejecutivos que habían estado oponiéndose al fondo. Buenos días, Sebastián. Comenzó su voz firme, a pesar del agotamiento que se veía en su rostro. Los convoqué hoy para hablar sobre una situación que pone a prueba todo lo que el Fondo Miguel Mendoza representa. Las cámaras se acercaron, los periodistas se inclinaron hacia adelante. Ernesto Mendoza, el hombre cuyo hijo inspiró este fondo, está en el hospital. Necesita un procedimiento médico que cuesta 45 millones de pesos. Un procedimiento que podría salvarle la vida. El murmullo recorrió la sala como ola. Legalmente puedo usar el dinero del fondo para ayudarlo. Es exactamente el tipo de situación para la que existe. Pero hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Se me ha advertido que hacerlo podría verse como conflicto de intereses, como usar fondos públicos para beneficio personal. Fernando asintió desde su lugar, su expresión seria. Así que tomé una decisión diferente. Sebastián continuó, y ahora su voz temblaba con emoción contenida. Voy a pagar el procedimiento de Ernesto de mi propio dinero.
no del fondo, no de la empresa, de mi cuenta personal. El silencio era absoluto. Pero eso no es todo. Esta situación me hizo darme cuenta de algo importante, que el fondo tiene un problema estructural. Hasta ahora yo he sido quien decide qué familias reciben ayuda. Yo reviso las solicitudes, yo tomo las decisiones finales y eso no está bien. Lucía lo miraba con ojos muy abiertos, sin saber a dónde iba esto. Así que anunció hoy la reestructuración completa del fondo Miguel Mendoza. Sebastián sacó documentos de su portafolio. A partir de este momento, el fondo será administrado por un consejo independiente. Patricia Reyes será la directora ejecutiva. Lucía Mendoza será la coordinadora de evaluación de casos y yo. Su voz se quebró ligeramente. Yo seré solo uno más en el consejo de votación. Sin poder de veto, sin decisiones unilaterales, Fernando dio un paso adelante. También anunció que, después de largas conversaciones anoche, varios miembros del equipo ejecutivo de Cortés Corporativo hemos decidido hacer donaciones personales significativas al fondo. No queremos que esta organización dependa de una sola persona. La transformación en el rostro de Fernando era evidente. Algo había cambiado en él también durante esas conversaciones nocturnas. ¿Por qué hacen esto?, preguntó un periodista. Sebastián miró a Lucía, quien asintió dándole permiso para contar lo que necesitaba contar. ¿Por qué anoche? Sebastián dijo con voz que temblaba. Estuve en el hospital sentado junto a la cama de Ernesto y él, incluso débil, incluso conectado a máquinas, me dijo algo que nunca olvidaré. Hizo una pausa componiendo sus emociones. Me dijo, si usas el dinero del fondo para mí, aprenderás la lección equivocada. Aprenderás que las reglas se pueden doblar cuando es conveniente, pero si encuentras otra forma de ayudarme, aprenderás que hacer lo correcto a veces requiere sacrificio personal. Y entonces la voz de Sebastián se quebró completamente, me agarró la mano con la poca fuerza que tenía y me dijo, estoy orgulloso de ti, hijo. Tu padre te crió bien, solo necesitabas tiempo para verlo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sebastián ahora, sin vergüenza, sin control. Lucía también lloraba, al igual que Patricia y varios periodistas. Ese hombre, Sebastián, continuó, me llamó hijo después de todo lo que le hice. Después de humillarlo, después de tratar de destruir su dignidad, me llamó hijo. Ricardo desde su lugar también tenía lágrimas corriendo por su rostro. Así que, esto no es solo reestructurar un fondo o pagar un procedimiento médico. Sebastián concluyó. Es sobreentender que, el verdadero cambio, viene de estar dispuesto a sacrificar tu propio beneficio por hacer lo correcto. Y eso es lo que Ernesto Mendoza me enseñó. Otero, el procedimiento de Ernesto se realizó 3 días después. Fue exitoso, pero la recuperación sería larga. Sebastián visitaba el hospital todos los días, a veces solo sentándose en silencio junto a la cama del anciano, otras veces conversando sobre autos, sobre motores, sobre la vida. Una tarde, Ernesto finalmente preguntó lo que había estado en su mente desde que despertó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Podrías haber usado el dinero del fondo? Nadie te hubiera juzgado realmente. Sebastián pensó cuidadosamente su respuesta. Porque tú me enseñaste que la integridad no es lo que haces cuando todos están mirando. Es lo que haces cuando nadie te obliga a hacerlo. Ernesto sonrió. Esa sonrisa cálida que arrugaba todo su rostro. Suenas como mi hijo. Él decía cosas así. Cuéntame sobre él. Sebastián pidió realmente cuéntame. No solo los hechos básicos. Quiero conocer a Miguel. Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes a las de dolor. Eran lágrimas de un padre que finalmente tenía a alguien que quería escuchar sobre su hijo. Miguel tenía tu edad cuando falleció, comenzó Ernesto con voz suave. 38. Toda su vida luchó con su salud, pero nunca dejó que eso definiera quién era. Trabajaba en mi taller arreglando autos, soñando con el día en que podríamos trabajar juntos en un Ferrari. Sebastián escuchaba con atención absoluta. La última cosa que me dijo. Ernesto continuó, las lágrimas corriendo ahora, antes de que la condición lo venciera, fue, papá, prométeme que seguirás arreglando cosas, no solo autos. Arregla lo que está roto en el mundo. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido suave de las máquinas, monitoreando los signos vitales de Ernesto. No entendí qué quería decir en ese momento. Ernesto admitió. Pensé que deliraba por los medicamentos, pero ahora viendo este fondo, viendo las familias que estás ayudando, creo que lo entiendo. Miguel sabía que yo tendría que encontrar una manera de seguir viviendo después de que él se fuera y me pidió que lo hiciera arreglando lo que estaba roto. Y tú me pediste que lo hiciera también, Sebastián susurró. Cuando rechazaste el Ferrari y me pediste crear el fondo, estábamos ambos rotos. Ernesto respondió, yo por la pérdida, tú por nunca haber aprendido a valorar lo correcto.
al arreglarnos mutuamente, honramos a Miguel. Sebastián tomó la mano arrugada de Ernesto, esa mano que había encendido el Ferrari, que había trabajado durante décadas en talleres, que había criado a un hijo con tanto amor. Gracias, dijo, simplemente por no rendirte conmigo, por ver algo en mí que yo no podía ver. Vi a mi hijo en ti, Ernesto respondió. Vi el potencial de ser mejor y decidí creer en ese potencial. 2 semanas después, Ernesto fue dado de alta del hospital. La recuperación continuaría en casa, pero los doctores estaban optimistas. El día que salió, encontró algo esperándolo en su departamento. Una fotografía enmarcada. Era de Miguel, tomada años atrás en el taller, ambos sonriendo con las manos sucias de aceite, rodeados de herramientas y motores. Junto a la fotografía había una nota de Sebastián. Don Ernesto, esta foto estaba en los archivos de mi padre. Él me contó que la tomó el día que Miguel terminó su primer motor completo. Solo dijo que nunca había visto a un padre más orgulloso. Quiero que sepa que ahora entiendo ese orgullo. No tengo hijos, pero si algún día los tengo, espero poder criarlos con los valores que usted le enseñó a Miguel y que Miguel habría transmitido a sus propios hijos. El Fondo Miguel Mendozaya no es solo un nombre, es un legado. Es la forma en que su hijo sigue arreglando lo que está roto en el mundo, incluso años después de partir. Y es mi honor poder ser parte de eso. Con respeto y gratitud eterna, Sebastián. Ernesto sostuvo la fotografía contra su pecho y lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de un padre que finalmente sentía que el sacrificio de su hijo había significado algo más grande que el dolor. Lucía lo encontró así, llorando, pero sonriendo, sosteniendo la fotografía como si fuera el tesoro más preciado del mundo. ¿Estás bien, abuelo? Sí, mi niña. Ernesto respondió. Estoy bien. Finalmente, después de tanto tiempo, estoy bien. Esa noche, Sebastián estaba en su oficina cuando su padre entró sin avisar. Necesito decirte algo, Ricardo dijo sentándose frente a su hijo. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. ¿Qué cosa, papá? Que estoy orgulloso de ti. No del empresario exitoso que creí que querías ser, sino del hombre que te has convertido, del hombre que eligió hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Sebastián sintió lágrimas formándose en sus ojos. Gracias, papá. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Tu madre estaría orgullosa también. Ricardo continuó con voz quebrada. Ella siempre decía que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en vidas tocadas. Y tú, hijo, has tocado muchas vidas. Padre e hijo se abrazaron, algo que no habían hecho en años, y en ese abrazo había perdón, sanación y la promesa de un futuro diferente. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo incesante. Pero en las vidas de estas personas, Ernesto, Sebastián, Ricardo, Lucía, Patricia, las 27 familias ayudadas y las cientos más que vendrían, algo fundamental había cambiado. El dolor no había desaparecido, las cicatrices permanecían, pero había esperanza y propósito y la comprensión de que las personas realmente pueden cambiar cuando están dispuestas a hacer el trabajo difícil de mirarse honestamente en el espejo. La historia estaba llegando a su final, pero el legado apenas comenzaba. 3 meses después del procedimiento, Ernesto Mendoza caminaba por los pasillos de la concesionaria Prestigio Motors sin su bastón. Los doctores habían dicho que la recuperación tomaría tiempo, pero nadie esperaba que el anciano de 74 años regresara con la vitalidad de alguien 20 años más joven. Patricia lo vio primero, entrando por las puertas principales como si el lugar le perteneciera, y casi dejó caer los documentos que cargaba. Señor Mendoza apenas podía creer lo que veía. Sin bastón, Ernesto sonrió con esa calidez que había conquistado corazones en todo el país. Los doctores dicen que el procedimiento fue mejor de lo esperado, y creo que tener una razón para seguir viviendo ayuda más que cualquier medicina. Sebastián salió de su oficina al escuchar la conmoción. Cuando vio a Ernesto parado ahí, erguido y fuerte, sintió algo quebrándose en su pecho de la mejor manera posible. Don Ernesto fue todo lo que pudo decir antes de que su voz fallara. Vine a ver qué has estado haciendo con mi nombre. Ernesto bromeó, aunque sus ojos brillaban con emoción. Escucha que el Fondo Miguel Mendoza está ayudando a muchas familias. 53 hasta ahora. Lucía apareció desde su oficina, corriendo para abrazar a su abuelo. 53 familias que tienen esperanza por ti, abuelo. Por papá. Ernesto abrazó a su nieta, besando su cabeza como había hecho miles de veces cuando era niña. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, mi niña. Trabajando aquí, asegurándote de que cada familia reciba la ayuda que necesita. Aprendí del mejor. Lucía respondió con lágrimas en los ojos. Sebastián observaba la escena, sintiendo ese peso familiar de gratitud mezclada con algo que apenas comenzaba a entender. Propósito verdadero. Don Ernesto dijo cuando el momento se calmó.
Hay algo que necesito mostrarle. Orerabaj los llevó a todos, Ernesto, Lucía, Patricia, Ricardo, que había llegado minutos después a la parte trasera de la concesionaria, donde normalmente guardaban los autos de exhibición. Pero hoy en el centro del espacio había algo cubierto con una lona enorme. He estado trabajando en esto durante semanas, Sebastián explicó nervioso de una manera que nunca antes había experimentado. Con ayuda de algunos de los antiguos colegas de don Ernesto, jaló la lona y lo que reveló hizo que Ernesto llevara ambas manos a su boca. Era un taller mecánico completo, banco de trabajo con herramientas organizadas meticulosamente, elevador hidráulico, equipos de diagnóstico y en la pared enmarcadas cuidadosamente docenas de fotografías de Miguel Mendoza a lo largo de su vida, Miguel niño sosteniendo su primera herramienta, Miguel adolescente trabajando en su primer motor, Miguel adulto sonriendo junto a su padre en el taller. Pero la pieza central era una fotografía enorme de Ernesto y Miguel, ambos con las manos sucias de aceite, riendo mientras trabajaban en un motor. La felicidad pura capturada en un momento congelado en el tiempo. Don Ernesto Sebastián habló con voz temblorosa. Este espacio es suyo. Pensé que tal vez querría volver a hacer lo que ama. No por trabajo, solo por el amor al oficio. Ernesto caminó lentamente hacia el banco de trabajo, sus dedos trazando las herramientas con reverencia. Eran sus herramientas, las mismas que Ricardo le había devuelto, ahora organizadas en un espacio creado específicamente para él. Y pensé, Sebastián continuó, que podría enseñarme como le enseñó a mi padre hace tantos años. Si todavía está dispuesto a tener un alumno tan problemático. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Ernesto. Ahora miró las fotografías de su hijo, el taller preparado con tanto cuidado, y finalmente a Sebastián, quien esperaba con una vulnerabilidad que transformaba completamente su rostro. Hay una condición, Ernesto dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. ¿Cuál? Que este no sea solo un taller para nosotros dos. Ernesto señaló las fotografías. Miguel siempre soñó con crear un programa para jóvenes de bajos recursos, enseñarles mecánica, darles un oficio, una oportunidad. Quiero que este espacio sea eso también. Sebastián sintió lágrimas formándose. Ya contraté a 3 instructores. Empezamos el programa el próximo mes. 20 jóvenes en el primer grupo. Ernesto cerró sus ojos y, cuando los abrió, había una paz en ellos que no tenía desde la muerte de Miguel. Entonces acepto. Seré tu maestro como fui de tu padre y juntos honraremos a mi hijo de la manera que él siempre quiso. En esa tarde, mientras Ernesto exploraba cada rincón de su nuevo taller, tocando herramientas y recordando, Fernando Salazar apareció en la puerta. Señor Mendoza, dijo formalmente. ¿Podemos hablar? Ernesto lo reconoció inmediatamente como el hombre que había estado presionando a Sebastián para abandonar el fondo. Señor Salazar, Fernando entró con pasos cautelosos. Necesito pedirle disculpas directamente a usted, no a través de Sebastián o comunicados de prensa. ¿Por qué? Porque Fernando respiró profundo. Yo era como Sebastián. Peor quizás. Vi el mundo solo en números, en ganancias, en eficiencia. Y cuando él comenzó a cambiar, lo vi como debilidad. Intenté detenerlo. Ernesto escuchaba en silencio, dándole espacio para continuar, pero luego vi algo que me cambió. Fernando sacó su teléfono mostrando una fotografía. Esta es mi madre, tiene 78 años. El mes pasado colapsó en su casa sola porque estaba demasiado orgullosa para decirme que no podía pagar sus medicamentos. La voz de Fernando se quebró. Gasté 30 años ganando millones y mi propia madre estaba sufriendo en silencio porque creé una distancia entre nosotros porque me volví como el joven que usted confrontó hace meses. ¿Qué hiciste? Ernesto preguntó suavemente. Renuncié a mi puesto de director de operaciones. Fernando respondió y acepté un puesto en el fondo, administración de casos con un salario menor. Pero ahora ayudo a familias como la que mi madre podría haber sido si yo no hubiera abierto los ojos a tiempo. Ernesto estudió al hombre frente a él. Vio vergüenza genuina, arrepentimiento real y el comienzo frágil de cambio verdadero. El cambio no es evento único, Ernesto dijo finalmente. Es proceso continuo. Algunos días será más fácil, otros días querrás volver a tu antigua forma de pensar. Pero si sigues eligiendo lo correcto, eventualmente se vuelve quien eres. Fernanda sintió lágrimas en sus ojos. Gracias por no rendirse con nosotros, con ninguno de nosotros. Imbus. Cayó la noche y uno por uno las personas se fueron. Patricia a su casa con sus hijos, prometiendo regresar mañana temprano. Fernando con su madre, a quien ahora visitaba diariamente. Lucía insistió en que su abuelo se quedara en su departamento esa noche, preocupada por su reciente salud. Pero antes de irse, Ernesto pidió un momento a solas en el taller. Sebastián y Ricardo lo encontraron ahí 30 minutos después, sentado en el banco de trabajo, mirando las fotografías de Miguel con expresión que mezclaba dolor y paz. ¿Está bien, don Ernesto? Sebastián preguntó. Sí.
Ernesto respondió limpiándose lágrimas que no intentaba ocultar. Solo estaba hablando con mi hijo, contándole sobre todo lo que ha pasado. Ricardo se sentó junto a su viejo amigo. ¿Qué crees que diría? Creo que diría: te lo dije, papá. Te dije que arreglar lo que está roto en el mundo te haría sentir completo otra vez. Sebastián se arrodilló frente a Ernesto como había hecho en la conferencia de prensa meses atrás, pero esta vez no era para pedir perdón. Era algo diferente. Don Ernesto dijo con voz firme pero cargada de emoción: nunca tuve la oportunidad de conocer a Miguel, pero siento como si lo conociera a través de usted, a través del fondo, a través de cada familia que ayudamos en su nombre. Tomó las manos arrugadas del anciano entre las suyas. Y quiero que sepa que, su voz se quebró, que si alguna vez necesita a alguien que lo llame hijo, como usted me llamó a mí, yo estaría honrado de ser esa persona. No reemplazo de Miguel, nunca podría, pero tal vez alguien más que lleve adelante lo que él comenzó. Ernesto miró a este joven, que meses atrás había sido su torturador, y vio algo que le quitó el aliento. Vio a Miguel, no físicamente, sino en el espíritu, en el deseo de hacer el bien, en el compromiso de arreglar lo que está roto. Miguel siempre quiso un hermano. Ernesto dijo con sonrisa entre lágrimas. Creo que el universo finalmente me dio uno para él, solo que llegó en la forma menos esperada. Se abrazaron. Estos dos hombres, unidos por dolor, transformados por perdón, conectados por propósito, que trascendía sus propias vidas. Ricardo observaba su corazón tan lleno que pensó que podría explotar. Había perdido años de amistad con Ernesto. Había criado a un hijo que casi se pierde en arrogancia. Pero ahora, viendo a su hijo abrazar al hombre que había sido su maestro tantos años atrás, sintió como si todos esos errores finalmente tuvieran sentido. Tengo algo para ustedes, Ricardo, dijo sacando 3 sobres de su bolsillo. Son cartas de Miguel. Ernesto levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Miguel me las dio años atrás cuando su salud empeoró. Me pidió que las guardara y las entregara cuando sintiera que el momento era correcto. Con manos temblorosas, Ricardo entregó la primera carta a Ernesto. Esta es para ti. Ernesto la abrió con cuidado, como si fuera tesoro más precioso del mundo. La letra de Miguel llenaba la página. Papá, si estás leyendo esto, significa que finalmente te fuiste. Y sé que estás sufriendo. Sé que quieres rendirte, pero necesito que no lo hagas. Necesito que vivas, que arregles cosas rotas como siempre hiciste. Porque aunque mi cuerpo no pudo continuar, mi espíritu continúa a través de ti. Cada motor que repares, cada persona que ayudes, cada momento que elijas amor sobre dolor, eso soy yo, viviendo a través de ti. No llores por el tiempo que no tuvimos. Celebra el tiempo que sí tuvimos y usa el dolor para hacer el mundo un poco mejor. Te amo, papá. Siempre tu hijo Miguel. Ernesto sollozaba ahora sin control, la carta presionada contra su pecho. Sebastián lo sostenía llorando también, sintiendo el peso de un amor que trascendía la muerte misma. Hay otra, Ricardo dijo suavemente, entregándole un sobre a Sebastián. Esta la escribió para quien continúe el trabajo de mi padre. No sabía quién sería, pero crea que Miguel sabía que alguien vendría. Sebastián abrió la carta con manos temblorosas. Para quien encuentre esto, no sé quién eres. No sé cuándo leerás estas palabras, pero si mi padre te confió esta carta, significa que vio algo especial en ti. Mi padre es el hombre más bueno que conocerás jamás. Y si te está enseñando es porque cree que puedes ser como él. No desperdicies esa oportunidad. El mundo tiene demasiada oscuridad. Sé luz con esperanza. Miguel Mendoza. Las 3 personas en ese taller lloraban ahora, unidos por palabras de un hombre que había partido, pero cuyo impacto resonaba más fuerte que nunca. La mañana siguiente, Sebastián llegó temprano a la concesionaria. Había dormido poco procesando todo, las cartas, el taller, el peso hermoso de la responsabilidad que había aceptado. Encontró a Ernesto, ya ahí en el taller, examinando un motor antiguo que Sebastián había conseguido específicamente para su primera lección juntos. ¿Madrugaste?, Ernesto comentó sin levantar la vista. Tenía ganas de aprender. Sebastián respondió, era verdad de la manera más profunda. Entonces, comencemos. Ernesto sonrió. Pero primero necesitas saber la regla más importante de este taller. ¿Cuál es? Aquí no hay jefes ni empleados, no hay ricos ni pobres, solo hay maestro y alumno. Y eventualmente todos enseñamos y todos aprendemos. Sebastián asintió sintiendo lágrimas formándose otra vez. Entiendo. Bien. Ernesto le pasó una herramienta. Entonces, empecemos arreglando lo que está roto. Y mientras comenzaban a trabajar juntos, el sol entraba por las ventanas, iluminando las fotografías de Miguel que observaban desde la pared. En algún lugar, más allá del tiempo y espacio, un joven de 38 años sonreía viendo a su padre enseñar otra vez, viendo su nombre vivir en bondad multiplicada, viendo su último deseo cumplido de maneras que nunca imaginó. Porque al final esta no era historia sobre un Ferrari o una apuesta, o incluso sobre humillación y redención.
Era historia sobre cómo el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma, se multiplica, se convierte en legado que toca vidas que nunca conoceremos, en momentos que nunca presenciaremos, en formas que nunca podremos predecir. Miguel Mendoza había muerto, pero Miguel Mendoza vivía en cada familia ayudada, en cada joven que aprendería mecánica en ese taller, en el cambio de un hombre arrogante que encontró humanidad, en el perdón de un padre que eligió amor sobre amargura. Vivía en las manos de Ernesto enseñando a Sebastián. Vivía en los ojos de Lucía coordinando ayuda. Vivía en el corazón de Fernando aprendiendo compasión. Vivía en cada momento en que alguien elegía arreglar lo que estaba roto en lugar de ignorarlo y viviría para siempre, porque esa es la verdad sobre el amor. Puede transformarse, pero nunca puede destruirse. Y esa es la verdad sobre el cambio. Nunca es demasiado tarde para convertirse en quien siempre debiste ser. Y esa es la verdad sobre la redención. Comienza con el coraje de admitir que estabas equivocado y se completa con la voluntad de hacer algo al respecto. En ese taller con herramientas en manos y propósito en corazones. El círculo se cerró, pero el legado apenas comenzaba y continuaría vida tras vida, corazón tras corazón, generación tras generación. Porque algunos nombres nunca mueren, solo se convierten en eternidad.